Disculpas, tuve un inconveniente en la conexión. A ver, como les comentaba entonces, bienvenidos a una clase más. Recordemos que el día de hoy ya damos por finalizado el módulo 2, en el que nosotros hemos estado trabajando pues en las dos clases anteriores y esta será la tercera clase y la clase de cierre en realidad. Eh, bueno, para quienes nos ven de forma sincrónica, bienvenidos. Espero que sea una clase muy fructífera. Y para quienes nos verán después de forma sincrónica, espero que todo el aprendizaje que puedan llegar a tener sea de muchísimo valor en su vida cotidiana y laboral, ¿ya? Ahora, como había mencionado yo la clase anterior, tuvimos dos videitos, los mismos que se les mandó para que ustedes puedan visualizarlo en cualquier momento del día y para que puedan emitirme algún comentario. Ya saben que yo siempre suelo solicitar de los videos que me digan en específico lo más impactante o lo que más les llamó la atención, lo que más les causó impacto. Entonces, en este caso voy a iniciar indicando quién quiere hacerlo de forma voluntaria. De pronto alguien quiere hacerlo de forma pues, voluntaria, alguien quiera participar, o designamos a alguien, por favor. A ver, el primer videito que nosotros, que se les mandó pues a visualizar, déjenme, estoy verificando nada más el tiempo de dicho video. Bueno, básicamente habla sobre lo que es el lenguaje corporal. Y el segundo video sobre el lenguaje no verbal. Ya, no sé si es que alguno de ustedes pueda ayudarme con estos videos. En realidad son de la clase que vamos nosotros a visualizar el día de hoy, por eso es que son introductorios. Los otros dos videos de las técnicas de persuasión, esos espero que lo vean y que les sea útil. En el caso de que tengamos tiempo en la clase, podremos nosotros hablar sobre los videos de la clase pasada, pero en esta clase en particular vamos a hablar de esos dos videitos. ¿Listo? Del lenguaje no verbal y en este caso de cómo interpretar este tipo de lenguaje. Indira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Coméntame, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Aquí contenta de tenerlos nuevamente en otra clase. Coméntame, ¿pudiste visualizar los videos que les La enviamos? verdad, recién estoy terminando de revisar los videos. Ya, ok. Listo, a ver. En vista de que asumo, en realidad yo entiendo que todos pasamos todo el día ocupados. No hay ningún inconveniente si no visualizaron los videos. Espero que puedan visualizar los videos en casa y puedan utilizarlo como herramienta de aprendizaje. ¿Listo? Como les había comentado yo en la clase anterior, el ver videos, el estar en nosotros capacitándonos con coaching es muy bueno porque nos ayuda no solamente a avanzar en el área de ventas, sino en la vida en general. ¿Ya? Entonces, entremos en materia ya el día de hoy. Nosotros vamos a ver, primero, ¿me confirman si pueden visualizar pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Ok, listo. En el día de hoy vamos a ver un tema súper chévere. En realidad es un tema con el que nosotros debemos como vendedores aprender a trabajar de excelente manera, aprender a desarrollarnos, a entender. Vamos a hablar lo que son las objeciones en ventas. ¿Listo? Para nosotros de entrar o ahondar en el tema de las objeciones en ventas, debemos saber principalmente qué es una objeción. ¿Ya? Una objeción en sí es una barrera mental o emocional que impide que un cliente tome la decisión. Es decir, esto no es un no, es un aún no estoy listo. El cliente objeta por varias razones, ¿no? Tenemos en pantalla algunas de ellas como que tiene miedo, no entiende, no confía, no ve suficiente valor o a su vez, y la principal, no siente urgencia por realizar la compra, ¿ya? Hay dos cosas importantes o puntuales que nosotros debemos tener en consideración, y es que un cliente que no objeta no está involucrado. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un cliente te empieza a hacer objeciones es cuando le empieza a interesar nuestro producto o servicio. ¿Listo? Y por ende, la persona que ha objetado está considerando comprar, ¿es un cliente ideal o es un buen prospecto? ¿Listo? Vamos entonces. Nosotros tenemos que entender que existen ciertos tipos de objeciones.
¿Ya? Las objeciones, como podemos observar en pantalla, el cuadrito que está, se dividen en lógicas, emocionales, falsas y reales. ¿Ya? ¿Cuáles son las lógicas? Las que normalmente trabajamos en la cotidianidad nosotros como vendedores. Aquí incluye el precio, el tiempo, la competencia. ¿Listo? Pero también existen las emocionales. Aquí que está el medio, la desconfianza, la inseguridad. ¿Ya? Existen a su vez también las falsas. En estas están ciertas excusas que se utilizan para evitar decidir y las reales, que son los problemas auténticos que surgen en la cotidianidad. ¿Ok? Pero en ventas nosotros en realidad trabajamos con cuatro en especiales y son las que nosotros vamos a abordar en este caso. Trabajamos con el precio, el tiempo, la competencia y la desconfianza. ¿Listo? A ver, Henry, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu día? Bien, normal. ¿Tranquilo o un poquito ajetreado? Gente tranquilo y ajetreado, pero ya lo importante es que ya estoy aquí. Claro, lo más esencial. Coméntame, Henry, ¿tenías tu conocimiento sobre las objeciones? ¿Las trabajas en la cotidianidad, asumo yo? Sí, sí, las objeciones, claro, todos tenemos objeciones, tanto como vendedores y también como clientes. Ujú. Ya, tú ves en pantalla que yo estoy hablando de cuatro objeciones que son las más comunes: precio, tiempo, competencia y desconfianza. ¿Cuál de estas es la que más surgen en la cotidianidad, a tu parecer, en ventas? ¿O todas Eh, son quiz- iguales de importantes? Dime tú, tu criterio. quizás un poco la desconfianza, el precio y la desconfianza. El precio y la desconfianza. Perfecto. ¿Por qué razón? Porque en la desconfianza, siempre a veces de pronto, ¿no? Psicológicamente, a veces aportamos y como personas que queremos cerrar una venta, a veces o hablamos de más o hablamos muy rápido, ¿no es cierto? No nos damos cuenta, no estudiamos muy bien a las personas, entonces le generamos por ese motivo a veces desconfianza, ¿no es cierto? Desconfianza porque a veces no podemos intuir muy bien qué tipo de cliente de pronto es la persona, porque no igualmente no nos conocemos. Eso en cuanto a la desconfianza y el precio, obviamente sí es algo que siempre a todos como que, o sea, hay muy pocas personas que tendrán una economía muy solvente, que es de pronto un 10 o 15% de las personas, que no les costaría, no sé, pagar $5,000 o hacer una inversión o de más monto. Entonces, los demás sí tendrían en este caso ese un poquito, ese dame más valor o demuéstrame más valor para que yo pueda desembolsar que el dinero que estás pidiendo. Entonces ahí viene la parte de la objeción del precio. Ya, perfecto, Henry. Muchas gracias. Muy chévere, muy completita tu participación. Entonces, ahora sí, entramos a explicar cada una de las variables o de las objeciones más comunes mencionadas en clase. Precio, tiempo, competencia y desconfianza. Primero, nos vamos a la objeción de tiempo. En la objeción de tiempo surgen frases en específico como las que vemos en pantalla, que todos vamos a conocer y todos nos vamos a sentir familiarizados. Luego lo veo, ahora no puedo, estoy ocupado. ¿Qué significa esto? Que no está lo suficientemente convencido. Es decir, aquí el problema no es el tiempo en realidad, sino la prioridad que el cliente le da a lo que nosotros le estamos ofertando. ¿Listo? ¿Cómo nosotros debemos responder ante una objeción de tiempo? Usando preguntas de impacto, ¿ya? Preguntas como, ¿qué pasa si usted sigue con la misma necesidad en 3 meses? ¿Cómo se sentiría? O a su vez, ¿este problema es algo que puede esperar la solución o le gustaría solucionarlo en este momento? ¿Listo? Recordemos nuevamente que un vendedor profesional no presiona, crea conciencia.
¿Ya? Entonces, recordemos, ante una objeción de tiempo siempre es importante realizar preguntas de impacto, preguntas en las que nosotros le hagamos entender a la persona que la urgencia o la necesidad que tiene puede solventarse en ese momento y no hay la necesidad de poder hacerlo el día de mañana o pasado de mañana. ¿Ya? Vamos entonces a la objeción de precio. ¿Ya? En esta objeción nosotros hablamos con frases en específico como que está muy caro o sabe que no se ajusta a mi presupuesto o se sale de lo que yo pensaba pagar. ¿Qué significa realmente? Que la persona no está viendo que vale lo que cuesta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que nunca el cliente o muy pocas veces el cliente no compra por precio, sino compra por valor. ¿Cuáles son las estrategias para que nosotros podamos manejar una objeción de precio? Siempre nosotros vamos a comparar, y este es fundamental, siempre comparar con el costo de no comprar nuestro producto o servicio o de no adquirir nuestro producto o servicio. ¿Cómo continuar a la vida del cliente si es que en ese momento decide no adquirir nuestro producto o servicio? ¿Listo? Recuerden que ya mencioné en clases pasadas. Es como que le estamos diciendo que imagine el futuro con o sin nuestro producto. ¿Ya? Aquí podemos hacer preguntas puntuales como, ¿y cuánto te cuesta seguir con este problema? ¿Listo? Entonces le hacemos entender que si sigue con el problema que nosotros le podemos solventar, incluso va a tener pérdidas y casi nada o de hecho ganancia nula. ¿Ya? Ahora, otra cosa que nosotros podemos hacer para objetar los precios es traducir el precio del producto o servicio en beneficios. De esto ya hablamos la clase pasada, ¿no? Es que esto no le cuesta $500. Perdón un ratito. Listo. Entonces, que esto no le cuesta $500, esto le está costando tranquilidad, ahorro y resultados. Recordemos ya, nosotros tratemos de traducir el precio que le decimos en beneficios. ¿Ya? Y otra importantísima que a mí en realidad también me ha servido mucho, no sé si a ustedes como vendedores les sirve, es que nosotros le dividamos el precio. Es decir, le hacemos un equivalente a lo que normalmente gastaría por día si invierte en su totalidad en este momento. ¿Ya? Obviamente nosotros hablar de cantidades más pequeñas, sin que necesidad tengamos que hacer un descuento, ya jugamos con el cerebro de la persona. Entonces, por esa razón nos sirve en las objeciones de precio esa técnica, digámoslo de esa forma. ¿Ya? Ahora, nosotros en este caso vemos que tenemos una dinámica. Siento que todavía iniciando la clase ponerles a hacer una dinámica es como que sacarles un poquito de esa zona de confort en la que estamos. Así que vamos a realizar esta dinámica una vez terminado esto de las objeciones de precios para que ya puedan estar un poquito más ambientados junto con este. Recordemos que un vendedor debe ser siempre súper dinámico, empático, activo. Yo entiendo el cansancio que todos nosotros tenemos. Fue un día laboral normal para todos, incluso a veces para otros fuera de lo normal, pero sí me gusta muchísimo que trabajemos con dinámicas porque siento que es la única forma, como vendedores sabemos que solo trabajando en campo nosotros entendemos la realidad de un vendedor o de una vendedora. ¿Ya? Eso solo les pongo sobre la mesa para que podamos hacer la dinámica, ¿no? También tenemos la objeción de competencia, ¿ya? En esto surgirán frases como otro me ofrece más barato o estoy comparando. ¿Qué significa esto? Que la persona quiere estar segura de elegir bien, ¿ya? Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer aquí? No pelear por precio, jamás por precio, sino por diferenciación. Por ejemplo, no vamos a decir, es que, claro, la empresa de allá sí le está dando en los 1,000, yo le doy en los 700 y ahí sí, adquiérame que perdemos credibilidad. Otra, perdemos estatus como empresa. Y no solo como empresa, sino como vendedores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Remarcar la diferenciación que como empresa tenemos. Por ejemplo, ofrecemos cierta garantía o cierta atención personalizada, tenemos ciertos resultados comprobables, le ofrecemos soporte, tenemos también dicha experiencia de A, B, C o D estudiante. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer aquí? Mencionar frases puntuales como puede que otros cuesten menos, pero ninguno te ofrece tal. En esta de competencias donde yo les comentaba que se usa la palabra o que yo personalmente o puntualmente uso mucho la palabra plus. ¿Listo? Como que aquí le agregamos este plus como instituto. ¿Listo? Que a diferencia del resto de institutos, nosotros tenemos este plus. ¿Ya?
Úsenlo, les va a servir bastante, a mí me ha servido y les va a servir a ustedes también. Y tenemos por último, para finalizar, la objeción de desconfianza, ¿ya? En realidad esto es normal, ya vimos el tipo de clientes, vimos que hay un tipo de clientes, entonces sabemos a quién pertenece esta objeción de desconfianza. Pero incluso a un cliente regateador le va a surgir esta desconfianza. ¿Por qué razón? Porque siempre van a existir preguntas como no sé si funcione o sabe que ya me estafaron antes. Entonces, para que nosotros manejemos una objeción de desconfianza, tenemos que entender que dicha objeción es 100% emocional. ¿Ok? Que el cliente no está dudando de nuestro producto o servicio, de lo que hemos ofertado, de toda la asesoría que le hemos dado. Está dudando si debe o no debe arriesgarse con nosotros. ¿De qué forma nosotros rompemos esa desconfianza y hacemos que el cliente logre esa conexión? Con testimonios? ¿Listo? Con testimonios, con casos reales, con garantía y con muchísima, muchísima empatía. Ante la desconfianza siempre es importante que nosotros hablemos con empatía. ¿Listo? Eh, en este caso, en realidad, les comento, por ejemplo, justo me pasó el día de ayer, me acuerdo, con una persona que era un cliente agresivo y a su vez desconfiado. Entonces, esta persona ni siquiera solo quería irse a los precios. Y es como que, no, pero es que dígame los precios, solo quiero los precios, no quiero saber más que los precios. Entonces, ¿cómo nos recordemos cómo tenemos que tratar con un cliente agresivo, pero recordemos que la mayor parte de veces el cliente no va a ser o solo agresivo, o solo desconfiado, o solo regateador, o solo difícil de tratar, sino que muchas veces son dos juntos, como el ejemplo que hicimos la última clase. ¿Listo? En este cliente agresivo y desconfiado, ¿cómo creen que trate con él? Una súper empática, otra mostrándole testimonios, casos reales, nuestras redes sociales, cómo hemos trabajado, y otra súper importante, eh, creando esa conexión desde un inicio. ¿Listo? Hablando sobre los beneficios del producto. ¿Qué pasa si yo como asesora le decía, sí, no hay problema, cuesta tanto, tenga gracias? Eso jamás se hubiera convertido en venta. Entonces, ¿qué teníamos que hacer o qué hice yo en ese momento? Trabajar con la persuasión, ¿ya? Ahora, necesito que ustedes, alguien en particular que se ofrezca a participar, me comente alguna experiencia que ha tenido con este tipo, nos comente a todos en realidad, con las objeciones que mencionamos en pantalla y cómo la trabajaron. Alguien que quiera hacerlo de forma voluntaria. No sé, Jessica, José, Joanita, muy buenas noches. Alguien que quiera participar, por favor, que me quiera comentar una experiencia personal sobre uno de estos tipos de objeciones y que nos quiera contar a todos cómo la trabajó. Andreíta, tal vez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Bueno, sí, sí he tenido el tipo de las objeciones de precio y tiempo, mucho en Ok. común. Más es el ¿Cuáles? precio, por el detalle que, eh, como ayer creo que le explicaba, era que nosotros tenemos una publicación que nos hace la universidad donde tienen los valores ya establecidos. O sea, por ejemplo, dice maestría desde 1500. Entonces, ese ya es un valor promocional que tenemos. Entonces, hay muchos de donde dice, ay, pero es que quiero aplicar una beca, quiero que me hagan un descuento. Entonces, pese a que ahí, o sea, tenemos un poco de dificultad en trabajar un poco estas objeciones, porque no le podemos, como quien dice, hacer como el descuento, porque no se puede hacer ya descuento sobre descuento. Claro que sí. Ajá. Ya, porque es un valor promocional, entonces ahí toca jugársela, estarle mire, pero el valor normal es tanto, que eso sí lo tenemos en un PDF que siempre les brindamos, pero ellos se cierran en lo primero que ven, pues no, 1500, y de ahí quieren que de ese valor se le haga otro valor, porque por los valores mensuales que hay que pagar, que no, que soy de escasos recursos, bueno, bla, bla, bla. Y en cuanto al tiempo, porque muchas de nuestras, por ejemplo, maestrías son de horarios de viernes y sábado. Y hay mucha gente que dice que no, que el fin de semana, que quieren día de semana, y uno hay que buscarle la estrategia de cómo, pero hay unos que no, definitivamente no quieren fines de semana, lo menos por el sábado que es intensivo.
Ya quieren Ujú. días de semana, que si hay como escoger, entonces, pero eso es casi a diario, este dos tipos de objeciones, el tiempo y el precio, que de lo ¿Ya? cual que vengo trabajando en ventas he tenido, en esta venta educativa he tenido. Perfecto, Andreita. Muchas gracias por tu participación, por tu gran aporte a la clase. Entonces, continuamos y una vez que nosotros debemos o sabemos qué tipo de objeciones hay, y cómo trabajamos cada de estas objeciones principales en ventas, entonces nosotros vamos a hablar en este momento sobre fórmulas profesionales que se utilizan para trabajar esta situación que se crea posterior a una objeción. ¿Ya? El primer método que nosotros trabajamos en este caso es un método denominado aire, ¿ya? Esta es una técnica muy usada para ventas en la que nosotros manejamos objeciones difíciles en particular, pero sin que nosotros entremos en conflicto. ¿Listo? ¿Qué significa aire entonces? El método aire significa aceptar, indagar, responder y encauzar. Repito, aceptar, indagar, responder y encauzar. Esto principalmente es una fórmula con la que nosotros desarmamos la objeción del cliente, hacemos que baje la resistencia y creamos el camino al cierre. Voy a dar un ejemplo puntual que está en pantalla para que podamos entender un poquito más, ¿ok? Entonces, ¿qué empezamos diciendo nosotros? Primero, aceptamos la duda, ¿ok? La hacemos nuestra. ¿Qué podemos mencionar? Entiendo tu duda. Segundo, indagamos, es decir, tenemos que preguntar. Preguntas poderosas, recuerden, no preguntas sueltas, poderosas. Ok, ¿eso es lo que más te preocupa? Listo. Tercero, ya le respondemos. Aquí es donde nosotros incluimos nuestro producto o servicio. Y cuarto, encauzamos. ¿Qué quiere decir encauzar? Encaminar la venta hacia el cierre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos utilizar frases puntuales ahí? ¿Te gustaría que empiece hoy? ¿Listo? Entonces, recordemos, aquí nosotros desarmamos la objeción del cliente, hacemos que baje la resistencia y encaminamos ya la venta hacia la parte del cierre, que es la parte puntual que un vendedor busca en sí. ¿Listo? Ese entonces es el método aire, ¿ya? Uno de los métodos que a mí me gustan muchísimo es el que vamos a ver a continuación. Este método yo en realidad sí lo utilizo muchísimo. ¿Listo? Lo utilizo mucho. Ustedes siempre estará bajo su, después, no sé si ya les subieron las diapositivas, sino de lo contrario, una vez finalizado el módulo, las tendrán, podrán revisar siempre y ver cuál la van a ocupar. Este les recomiendo yo bastante porque es muy persuasivo, ¿ya? Y nosotros aquí manejamos las objeciones con mucha empatía. Aquí nosotros conectamos emocionalmente con el cliente, indicándole que nosotros estamos para acompañarlo, ¿listo? Y que no va a pasar por lo mismo que otros malos resultados, sino que él va a tener buenos resultados y va a tener, obviamente, éxito en la compra, ¿ya? Esta me gusta muchísimo porque es ideal para las personas que tienen miedo o desconfianza de realizar la compra. ¿Cómo funciona la técnica siente, sentí, encontré? Como podemos ver en pantalla, primero nosotros tenemos que hacerle entender a la persona que ya estamos haciendo esa necesidad como nuestra. Por ejemplo, entiendo cómo te sientes. ¿Listo? Segundo, esa persona tiene que creer que yo ya pasé por lo que esa persona está pasando. Entonces, ¿qué le voy a mencionar? Yo también en su momento me sentí como usted. ¿Listo? Y tercero, tiene que sentir que le estoy dando una solución que a lo mejor me sirve a mí y que le va a servir a ella. Por ejemplo, pero encontré que esto sí funciona. Así de sencillo. Entiendo cómo te sientes. Yo también me sentí así, pero encuentro que esto sí funciona. Obviamente aquí les estoy diciendo un ejemplo corto y en realidad puntual para que ustedes puedan hacer. ¿Qué queremos generar con todo esto? Conexión emocional. ¿Ya? Ahora, en este momento yo sí voy a realizar ya una dinámica. El nombre de esta dinámica es Yo también estuve ahí. ¿Listo? Entonces quiero que uno de ustedes, en realidad ya voy a designar en este momento, vamos a hacerlo con Joanita, ¿ya? ¿Cómo va a ser la dinámica, Joanita? Joanita, tú trabajas en la universidad, si no estoy mal, ¿verdad? Hola, buenas noches. Sí, Buenas noches. Listo, Joanita, aplícame esta técnica del siente, sentí, encontré
en tu trabajo, en un ejemplo puntual. ¿Cómo? Se no entendí. Ay, estoy con un poquito de dolor de cabeza. Ah, ya, no quieres participar, entonces no hay ningún inconveniente si no deseas hacerlo. Estaba todo el día un poquito malita, la verdad. Ya, mi Joanita, no te preocupes de corazón, espero que descanses, ¿listo? Que estemos listas para el otro modo. A ver, entonces, en este caso, vamos a hacer más o menos junto conmigo, ¿listo? A ver, em, al hablar que yo quiero que realicen este ejemplo, quiero que lo apliquen en su cotidianidad, por ejemplo, en su trabajo. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo. Yo en su momento trabajé vendiendo los programas de preuniversitario, ¿ya? Entonces yo hablaba con un estudiante que ya daba la prueba 2 veces y no lograba entrar. Entonces, ¿cómo le puedo decir? Entiendo cómo te sientes en este momento, todas las dudas que tienes en tu cabeza, el miedo que tienes de cómo va a ser tu futuro. Yo en su momento también pasé por lo mismo que tú y me sentí de la misma forma, pero yo encontré que capacitándote para el ingreso a la universidad sí funciona y sí te puede ayudar a subir tu nota y a que tú logres ingresar. ¿Listo? Eso es lo que yo quería hacer en este momento con ustedes, aplicar este ejemplo en su cotidianidad para que vean, no sé si ustedes entendieron que yo generé esa conexión emocional con el cliente, en este caso con el estudiante. ¿Por qué razón? Porque le di a entender que yo pasé por lo mismo, que encontré una solución que me sirvió y que si yo estoy sentada frente a él dándole una asesoría en una institución, trabajando ya, significa que yo pasé la situación que está él y logré tener éxito. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Pero bueno, pasamos entonces a la siguiente. Recuerden entonces, vimos el método aire, aceptamos, indagamos, respondemos y encauzamos. Después también vimos el siente, sentí, encontré, que es una súper chévere para lo que es generar conexión emocional. Pero también existe un método más. Este método tiene el nombre del método ARCO. Este método es un poquito más... eh, en sí es como que para clientes difíciles. ¿Listo? Se utiliza para clientes difíciles. Aquí nosotros podemos responder objeciones sin necesidad de que podamos presionar al cliente. Aquí nosotros escuchamos, validamos y guiamos al cliente. ¿Listo? ¿Qué significa entonces ARCO? ARCO significa aceptar. Ustedes deciden si lo manejan con redirigir o reformular. A mí me gusta mucho con reformular. Entonces, aceptar, reformular, convencer y ofrecer. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces en el primer paso? Nuevamente, aceptamos lo que el cliente está diciendo sin contradecirlo. ¿Listo? Reconozco lo que el cliente dice sin contradecirlo. ¿Qué hace esto? Empieza a hacer que se baje la resistencia. Segundo, yo reformulo. Es decir, la misma objeción que la persona me acaba de decir en este momento, lo voy a decir en mis palabras para que el cliente aquí confirme si es que yo entendí su duda o su idea o su problema y que lo puedo resolver. Tercero, verificamos entonces, confirmamos que lo que le acabamos de decir está en lo correcto. ¿Listo? Y a cuarto, ofrecemos nuestro producto o servicio, que básicamente es la parte donde ya ingresamos al cierre. Ejemplo puntual como está en pantalla. Entiendo tu duda, es decir, estoy aceptando la duda. Segundo, lo importante es que tomes una buena decisión, es decir, estoy reformulando, después estoy confirmando, mira estos resultados que acabo de ver en que nosotros trabajamos como empresa. Y después, ¿quieres empezar con esta opción o te gustaría trabajar con esta opción? De esta forma se trabaja el método ARCO. Nunca voy a imponer absolutamente nada. Primero, hago que la necesidad de la persona sea mía. Segundo, la transformo en mis palabras. Tercero, la verifico que estoy entendiendo su necesidad. Y cuarto, le ofrezco mi producto o servicio. Como les comento, este método, a diferencia del anterior, que se utiliza más desde la parte empática y emocional, en esta parte es para clientes difíciles. Por esta razón, nosotros no metemos aquí en lo absoluto lo emocional, sino la lógica un poquito para que podamos llegar a realizar el cierre. ¿Ya? Ahora, en este momento, sí teníamos que hacer un roleplay, vamos a dejarlo para después. En este caso, lo que yo quiero es que entiendan bien cómo son las objeciones, pero vamos a dejarlo para un poquito después, ¿ya? ¿Cuál es la regla de oro del vendedor entonces? Y quiero que quede muy en claro. El cliente no compra cuando entiende, compra cuando confía y se siente seguro.
Las objeciones en sí son el camino al cierre, no el obstáculo. ¿Listo? Entonces, nunca tomemos nosotros las objeciones como que son pausas para nuestro cierre. No, son el camino. Si sabemos manejarlas y sabemos guiarlas, nosotros vamos a tener buenos resultados en esta partecita del cierre. ¿Listo? Regla de oro principal al momento de tocar el tema de objeciones. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos nosotros a trabajar. Trabajemos. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Coméntame, ¿cómo fue tu día? ¿Cansado, difícil, tranquilo? Un día muy cansado. En Muy primer cansado, lugar, disculpa para todos, muy buenas noches. Sí, le cuento que un muy día muy cansado. cansado, recién acabé de llegar, le cuento, y esa es la razón. Ya, no te preocupes, mi José. Mejor, espero de corazón que puedan nuevamente después visualizar y podamos trabajar en este tema. Ya, por esta clase ya no vamos a realizar roleplays, entonces tampoco, porque yo entiendo que todos estamos cansados. Después, posterior, tienen también muchísimos temas, van a entrar al área de neuroventas, al cierre estratégico, entonces el curso se va poniendo muchísimo más activo. Así que en este momento vamos a trabajarlo tranquilo, como una sección introductoria. ¿Listo, José? ¿Y listo con Listo, todos? por favor. Ya. Entonces, ahora, en este caso nosotros vamos a entrar a un tema súper importante. Con este tema finalizamos ya este módulo. Este tema habla del control emocional, ¿ok? Pero primero nosotros, para entrar en tema, debemos saber qué es el control emocional. ¿Listo? Aquí el control emocional es la capacidad de reconocer lo que sentimos y decidimos cómo actuamos ante esas emociones. ¿Ok? Las emociones jamás deben dominar nuestras respuestas, ni en la vida y peor aún en las ventas. ¿Ya? En las ventas nosotros cotidianamente vamos a tener o vamos a sentir ciertas emociones como miedo al rechazo, nuestro enojo por objeciones, también peor aún si es cierre de vigencia, mucha ansiedad para cerrar y también frustración cuando nos digan que no. Pero ojo, tener control emocional no significa que debamos reprimir nuestras emociones. Significa que no debemos dejar que estas emociones tomen el control de nuestras decisiones. Por ejemplo, si un cliente me dice, está muy caro, ¿cómo actúa un vendedor sin control emocional? Se molesta o se justifica de forma nerviosa. ¿Cómo actúa un vendedor con control emocional? Respira, escucha y responde con calma, incluso buscando alternativas en el momento en el que su cerebrito ya está trabajando la respuesta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hablo al yo mencionar de control emocional. Recordemos entonces que las emociones no solamente influyen en ese momento nuestro gesto, por ejemplo. No. Las emociones, si nosotros no los trabajamos de la forma correcta, influyen en cómo hablamos, cómo escuchamos, cómo pensamos y por ende en cómo decidimos. Las emociones juegan un papel importante, tanto para el vendedor como para el comprador. Recordemos, es súper distinta a esta parte porque un vendedor necesita que la persona juegue muchísimo con lo emocional, pero uno como vendedor no debe permitirse que prime lo emocional. ¿Listo? Espero me hayan entendido. Como vendedores no debemos dejar que lo emocional nos domine, pero como vendedores nos interesa que el cliente se deje llevar por sus emociones. ¿Ya? Es muy contradictorio, pero es el mundo de las ventas y es así. Entonces, ¿qué debemos de entender nosotros? Cuando una emoción ya es muy fuerte, ya nos llena demasiado, vamos a meter emociones obviamente fuertes como el miedo, el enojo, la ansiedad. El cerebro, nuestra parte del cerebro racional se apaga completamente. Y aquí es donde entra nuestro cerebro impulsivo, ¿ya? Por eso, nosotros, no solamente hablando en ventas, ¿no? Sino en la vida personal o en las negociaciones. Quien controla las emociones es quien tiene la ventaja, es quien tiene o lleva las de ganar, es quien controla la venta. ¿Listo? Entonces, un vendedor es importante que nosotros sepamos y en este momento nosotros vamos a ver las diferencias puntuales entre un vendedor que no controla sus emociones y un vendedor que sí lo hace. ¿Ok? Un vendedor, por ejemplo, que no controla sus emociones, se defiende, presiona, discute,
pierde ventas principalmente, ¿ok? Entonces, cuando un vendedor deja que le dominen las emociones, cambia totalmente su comportamiento y esto afecta la venta y por ende afecta al cierre. ¿Qué hace un vendedor que no controla sus emociones? Principalmente juega con su defensa. ¿Listo? Es decir, siempre se defiende. Cuando un cliente le presenta una objeción, él lo va a tomar como personal. ¿Listo? Entonces, en lugar de ponerse en la posición de esta persona y entender la duda, él va a intentar justificarse. ¿Qué error comete aquí? Va a explicar de más. ¿Listo? Va a explicar de más o va a demostrarle o quiere, bajo todo concepto, que el cliente note que esté equivocado. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado aquí? Que el cliente va a sentir presión o confrontación y como persona común, normal, va a actuar en base a o en consecuencia a esta presión o confrontación que le presentó el vendedor. ¿Ya? ¿Qué otra cosa hace un vendedor que no controla sus emociones? Es presionar. ¿Listo? Y recordemos que ya la venta no funciona cuando es agresiva. Funciona cuando es persuasiva, cuando es consultiva, no agresiva. Entonces, ¿por qué presiona a un vendedor cuando no controla sus emociones? Porque tiene miedo a perder la venta. ¿Listo? Y esto, ¿qué hace? Lo lleva a insistir demasiado. ¿Ya? Entonces, ¿qué empieza en este momento? A mencionar cosas como que la oferta se acaba hoy o sabe que esta es la última pieza del rompecabezas que falta. Si no quiere en este momento, lastimosamente mañana no le puedo dar la misma oferta. ¿Listo? Otra. Si no compro ahora, pierde la oportunidad. Y otra, cuando la presión, entendamos que cuando la presión supera la confianza, el cliente ya se cierra y que nosotros creamos en ese momento resistencia. Y ante la resistencia no vamos a llegar al cierre. Les comento, por ejemplo, en este caso, un caso particular que justo me sucedió el día de hoy. Yo me acuerdo que estaba en redes sociales en uno de tiempo libre de ocio y vagancia, pues vi un curso direccionado pues a lo que es el área de talento humano. Solicité información, sí me escribió la chica, muy amable, muy tranquila, y me ofreció un 2 por uno, me acuerdo. Me ofreció un 2 por uno para que dos personas tomen la certificación y paguen solo un precio, ¿no? Súper chévere, conveniente, a mí me pareció ideal. Entonces, en este caso, yo le dije, sabe que sí, déjeme, yo le consulto a la amiga con la que voy a entrar y yo le aviso el día lunes. Entonces, ¿qué hizo la vendedora? En vez de decirme, sí, bueno, ¿sabe qué? Le comento que la promoción es hasta el día de hoy, así que tome la mejor decisión. O sea, en vez de persuadirme, ¿qué hizo la vendedora? Me presionó. Me dijo, ¿sabe qué? Si la compra no le realiza hasta el día de hoy, lastimosamente yo ya no le puedo aplicar ningún tipo de descuento. Me escribe cuando usted desee y veo si yo le puedo ayudar con algún beneficio. ¿Ok? Ese es un error gigante, fue una pérdida total, porque yo como cliente me sentí presionada, no me sentí persuadida, no sentí que se conectó emocionalmente conmigo en lo absoluto. ¿Qué hice? Pues no compré el producto o servicio. ¿Ya? Entonces jamás presionemos al cliente al punto de decirles que si no compra hoy, ya mañana no puedo ayudar. ¿Listo? Porque eso genera resistencia. Ahora, también esta persona que no controla sus emociones o este vendedor que no controla sus emociones discute. ¿Listo? Es decir, si el cliente va a empezar a compararse con otras empresas, a dudar, a contradecirle, el vendedor va a entrar en momentos de debate y siempre queriendo ganar la discusión. Entonces, en ventas hay una regla clara, chicos, y que tengan muy en cuenta. Si discutimos con el cliente, aunque nosotros tengamos la razón, perdemos. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque no se genera conexión emocional, se genera ruptura emocional. Entonces, bajo ningún concepto, aunque estemos en lo correcto, no vamos a pelear con el cliente. ¿Listo? Eso es que hemos dominado nuestras emociones. Por ende, el hecho de que la persona que no controla sus emociones se defiende, presiona, discute, ¿qué les lleva todo esto? A perder ventas. ¿Listo? Porque recordemos que el cliente no compra el producto, él compra seguridad, confianza, tranquilidad y sobre todo certeza. Y nadie compra cuando se siente ni atacado ni presionado. ¿Listo? Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Aquí es donde entra lo que sí debe hacer un vendedor, lo que hace un vendedor que sí se controla. Primero, tiene autocontrol, pero ojo con esto, no confundamos el tener autocontrol con el ser frío. ¿Listo? ¿Por qué razón? Si nosotros no gestionamos nuestras emociones
para el lado positivo, o sea, para convencer, para persuadir, para influir, tampoco vamos a lograr la venta. Entonces, controlar mis emociones no es actuar de forma agresiva, ni de forma impulsiva, ni de presionando, pero tampoco es estar en un, como que fuésemos un robot. Porque recordemos que solo creando empatía y conexión emocional es cuando nosotros vamos a llegar a tener las ventas. Ahora, un vendedor que sí se controla, entonces escucha. ¿Listo? ¿Qué pasa en esta parte de escuchar? En vez de reaccionar de inmediato, él va a preguntar, ¿ok? Preguntas puntuales como las que están en pantalla. ¿Y qué le hace pensar que este producto está caro? ¿O qué es lo que le preocupa exactamente en este momento? ¿Listo? Escuchar a la persona. El problema que le aqueja va a hacer que se reduzca la atención y que aumente la información. ¿Listo? Entonces, recordemos siempre y siempre les voy a repetir, el que pregunta es quien dirige la venta. Segundo, analiza, es decir, no responde desde el impulso, responde desde la estrategia. Recordemos que un vendedor no es un buen vendedor por suerte, sino por estrategia. Entonces aquí, él ya entiende o ya ha analizado con todo lo que vimos en clases pasadas, yo ya sé qué tipo de cliente es, cuál es la verdadera objeción que tiene, si es que es un cliente ideal o solamente un curioso, o sea, su nivel de interés y en qué momento emocional de la venta yo me encuentro. Todo es lo que ya vinimos viendo para saber cómo trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué entra? Influir en la persona. ¿Ya? Nosotros no queremos convencerlo, queremos guiarlo a que tome la decisión. Por lo tanto, en vez de decirle, esta es la mejor opción, ¿qué le decimos nosotros? ¿Sabe qué? En base a lo que usted me comentó, sobre X tema, esta opción de aquí que le doy en este momento le va a ayudar a resolver esa duda que usted tiene. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Le influenciamos, pero basados en información. Aquí, ¿qué hacemos? Ganamos confianza, que es la que sigue después. La confianza, entonces, chicos, es el principal sentimiento que debemos provocar en nuestros clientes. ¿Listo? Cuando un cliente o cuando una persona en particular se siente en confianza, se siente en un ambiente familiar, se siente seguro, en donde nunca lo han presionado, en donde siempre lo han entendido, lo han respetado y en donde sobre todo un cliente siente que tiene el control. ¿Listo? Entonces, recordemos algo puntual. En ventas no gana quien habla más, gana quien gestiona mejor sus emociones. ¿Listo? Porque el cliente no compra por argumentos, chicos, compra por su estado emocional y sobre todo por el nivel de conexión que pudo llegar a tener con el cliente en este caso. ¿Ya? Ahora, antes de nosotros ya pasar a un tema nuevo, súper chévere, que es que en sí ya vamos a entrar a lo que son técnicas para mantener la calma, que no solamente les va a ayudar en ventas, sino en su cotidianidad, les voy a dar estos los minutitos de pausa que solemos darles, por favor. En este caso, entendiendo que están un poquito cansados, que a lo mejor necesitamos un cafecito, despertarnos un poquito más, el día de hoy yo les voy a dar entonces hasta las 8:10. ¿Listo? Aumentamos o extendemos un poquito esos 10 minutitos a 15 minutitos. 8:10, retornamos a clase, tomémonos un cafecito, pongámonos un poquito más a gusto y terminamos con los temas que nos faltan y a su vez la retroalimentación que siempre suelo hacer yo finalizando el módulo. ¿Ya? Recuerden que estoy atenta aquí para cualquier novedad o duda. Me lo pueden nada más prender el micrófono y decirlo. ¿Listo? Nos vemos 8:10. Ok, muy amable, gracias.
¿Listo? Podemos continuar entonces, ¿ya? Espero que hayamos podido tomarnos una tacita de café, de tecito, lo que sea que preferamos para poder continuar con la clase y acabar este módulo de la misma forma en la que hemos ido trabajando todo este módulo, con el mismo dinamismo, interacción y que nos sirva muchísimo después para nuestro desempeño o desenvolvimiento en ventas, ¿ya? A ver, entonces, en este caso... Vamos a comenzar ahora sí con las técnicas que utilizamos para mantener la calma en el momento en el que puedan llegar a surgir situaciones o nos puedan llegar a presentar objeciones que se nos dificulte un poquito trabajar en este caso nuestras emociones, ¿ya? Existen técnicas para mantener la calma. Hay una técnica que me sirve muchísimo a mí. Esta técnica no sé si la hayamos escuchado antes o es la primera vez que la escuchamos. Esta técnica es la de la respiración 4-4-6. ¿Ya? ¿Cómo funciona esta técnica? Nosotros inhalamos durante 4 segundos, sostenemos 4 segundos más y exhalamos durante 6 segundos. ¿Qué hace esta técnica que les acabo de mencionar? Que nosotros bajemos la ansiedad y activemos ya nuevamente la parte racional del cerebro, no la parte impulsiva, la parte racional. ¿Ya? Esta es una técnica que no solamente la podemos utilizar en ventas, sino en realidad en nuestra cotidianidad. Existen también ciertas técnicas, una técnica también es la denominada la técnica del observador. Esta técnica ya la hemos hablado, ahorita tal vez lo ponemos un nombre, pero ya la hemos hablado, y es que nosotros aquí no debemos pensar en que nos están rechazando, sino que están evaluando opciones. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Evitamos que nuestro ego de vendedor o nuestro ego cotidiano se meta en la venta. ¿Ya? Entonces nunca lo tomemos personal, nunca tomemos como que el error ha sido nuestro, sino que como que la persona está evaluando opciones, se hará el seguimiento correcto y se logrará, obviamente, en el caso de ser así, el cierre. ¿Ya? Ahora, también existe una técnica súper chévere e importante. Esta técnica toma el nombre de la técnica pausa, respira y reformula. ¿Cómo funciona esta técnica? Primero, en ventas es especialmente útil porque jugamos con la partecita de la inteligencia emocional, ¿ok? Entonces, la aplicamos cuando el cliente objeta, cuando se pone difícil, cuando nos presiona mucho con el precio o cuando ya nosotros nos sentimos incómodos. ¿Listo? Aquí nosotros tenemos que entender que no gana el que responde más rápido, sino que gana el que responde mejor. ¿Ya? ¿En qué consiste esta técnica en sí? Primero, es una técnica que consta de 3 pasos, ¿listo? Aquí nosotros debemos evitar respuestas impulsivas y mejorar la calidad de nuestra comunicación, ¿ya? ¿Cómo funciona? Primero, pausa. Detenemos nuestra reacción automática, ¿ok? Cuando el cliente nos menciona algo incómodo, generalmente el cerebro tiende a reaccionar de forma rápida. ¿Cuál es el error común que cometemos aquí? Que nosotros respondemos de inmediato, ya sea defendiendo, justificando o a su vez cediendo, que ninguna de las tres nos beneficien a nosotros para poder llegar al cierre. ¿Qué es lo correcto aquí? Que nosotros hagamos una micropausa. Ojo con esto, no una pausa larga, porque esa pausa larga va a denotar nerviosismo, incomodidad o a su vez va a generar este ambiente un poquito feo, llamémoslo así, en ventas que no queremos hacer. Entonces hacemos una micropausa de 2 a 3 segundos. Por ejemplo, si el cliente nos dice, es que está muy caro, primero, pausa breve, micropausa, contacto visual, pero sobre todo calma, ¿ya? Después de la pausa, nosotros ¿qué vamos a hacer? A regular nuestras emociones, a regular nuestro sistema nervioso. ¿Qué hacemos entonces? Respiramos. Cuando nosotros respiramos, controlamos toda nuestra parte interna, nervios, ansiedad y presión. Una técnica simple. Inhalamos lento, exhalamos más lento aún, ¿ok? ¿Esto qué evita? Que nosotros nos escuchemos desesperados, que lleguemos a bajar la presión el precio por impulso o a su vez que perdamos autoridad, ¿ya? Primero, después también entonces sigue, después de que nosotros ya hemos hecho la pausa, la micropausa de que ya hemos respirado, inhalamos lento y exhalamos aún más lento, reformulamos. Es decir, aquí respondemos con estrategia. Y aquí es donde entra en juego toda esta técnica. ¿Listo? No respondemos directo, sino que reinterpretamos lo que en este caso nos mencionó el cliente.
¿Listo? Existen ciertas fórmulas de reformular que nosotros vemos en pantalla. La primera, nosotros convertimos la objeción en interés, ¿ok? Entiendo, el precio es importante. ¿Te gustaría que veamos cómo vas a poder recuperar tu inversión? ¿Se escucha? Es una pregunta, una poderosa y otra, hacemos que la persona ya sienta que la inversión que está haciendo va a valer la pena. Otra forma también de reformular es que nosotros convirtamos la crítica de la persona en una necesidad. Cuando nos dicen entonces, por ejemplo, que está muy caro, ¿qué es lo correcto decir? Lo comparamos con el presupuesto actual que trabajamos en este momento, ¿ya? Y otra, nosotros convertimos esta presión en control, ¿ok? Podemos revisar opciones, pero primero quiero asegurarme de que realmente esto te genere o te agregue valor en tu cotidianidad. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, la presión que nos está haciendo la persona, nosotros la controlamos. ¿Ya? Para que podamos llegar al cierre. ¿Por qué funcionan todas estas fórmulas mencionadas en este momento? Tanto convertir la objeción en interés, como convertir la crítica en necesidad, como convertir la presión en control. ¿Por qué razón? Una, se evitan a toda costa las respuestas emocionales. Otra, nos hace ver mucho más profesionales y metódicos. Y una persona y un comprador ante una persona lo suficientemente inteligente, metódico, práctico, empático, va a reaccionar de forma diferente. Otra, aquí hacemos que el cliente también exprese un poquito más las necesidades que puede llegar a tener. Y sobre todo, y lo principal, nos da el control en la conversación. ¿Ya? Cuando nosotros usamos de esta técnica, principal, cuando hay objeciones, cuando el cliente duda, cuando nos llegan a presionar, cuando nos congelamos, yo siempre utilizo una palabra aquí, es me bloqueo, cuando nos bloqueamos o a su vez cuando llegamos a sentir nervios. Pero sí existen ciertos errores comunes que como vendedores cometemos a la hora de utilizar esta técnica. Y una es que nosotros respondemos demasiado rápido. Es decir, no pensamos en lo que vamos a decir o cómo va a actuar esta persona. Segundo, y nuevamente repito, a veces tomamos la objeción como algo personal y eso va a hacer que juegue un poquito nuestro ego y no vamos a llegar al cielo. ¿Ya? Otra también es que nosotros muchas veces intentamos defendernos a nosotros como vendedores, defender la empresa, defender el producto, defender el servicio, en vez de que nosotros empecemos a preguntar, a realizar preguntas poderosas para entender nuevamente la necesidad. Y otra, indicamos mucho nuestra ansiedad por cerrar, por llegar a finalizar la venta. Esto también le va a generar incomodidad al cliente. ¿Ya? Ahora, en este caso, entonces, es importante que nosotros sepamos que existe una regla de los 3 segundos. ¿Cómo funciona esta regla de los 3 segundos? Cuando nosotros ya lleguemos a escuchar una objeción, nosotros no vamos a responder de inmediato. Vamos a contar en la mente 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Esto qué hace? Evita que nosotros reaccionemos con emoción, sino que ahora vamos a reaccionar con inteligencia, con método, que es lo importante que nosotros queremos como vendedores. ¿Ya? Entonces, nuevamente, técnicas que nos ayudan muchísimo a controlar a que no salgamos de nuestras emociones, que no nos dejemos controlar por nuestras emociones. Primero está la técnica del pausa, respira y reformula, ¿no? Después también está, en este caso, la técnica principal con la que nosotros trabajamos, pausa, respira y reformula, también la técnica en la que nosotros tenemos que respirar 4-4-6 y la técnica del observador, ¿ya? Las que habíamos hablado en este momento con anterioridad. Ahora, es importante que nosotros también sepamos no solamente cómo responder las objeciones, cómo trabajar nuestras emociones, sino que nosotros también sepamos analizar lo que es o lo que está relacionado con lo que es el lenguaje no verbal, tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal, ¿ya? Iniciamos entonces en este momento de los videitos que yo les había enseñado, de lo que necesito trabajar en este momento con uno de esos videitos como parte introductoria, ya al final de esta clase, que es este tema pues tan bonito que es el lenguaje corporal, ¿ya? Déjenme ver cuál de ellos podemos visualizar en este momento para que nosotros ya abramos o entendamos un poquito más sobre esto, ¿ya? Regálenme un minutito nada más. Todos tenemos acceso al chat de WhatsApp, ¿no es cierto?
Ya. Vamos a ver el videíto, primer videíto. Este tiene solo una duración de 5 minutos, 5 o 6 minutitos, ¿ya? Pero es un video súper chévere, súper práctico, dinámico, interactivo, y les va a gustar muchísimo. Entonces, del grupo de WhatsApp que nosotros tenemos en este momento, yo les envié dos videos. Visualizamos en este momento el primer video, por favor, ¿ya? Son las 8:23. El video dura 6 minutos, les voy a dar los 7 minutos para que puedan analizarlo y entenderlo bien. 8:30, por favor, participamos y me comentan qué tal les pareció el video, si les sirvió, si les empezó, obviamente les ayudó y vamos ya a empezar en materia, ¿no? En este caso, por favor, tienen 7 minutitos para visualizar el video. Cualquier novedad, me menciona.
Listo, entonces, nosotros pudimos visualizar ya en este momento el videíto que yo les envié. Vivian, ¿cómo estás? Buenas noches, coméntame, ¿qué tal tu día? ¿Cansadito también? Ceci, buenas noches, ¿estás presente? ¿Puedes hablar? ¿Puedes activar el micrófono? Buenas noches, Ah, profesora. ya. Ok, Vivian, ¿cómo estás? Coméntame, ¿qué tal te pareció el video de lenguaje corporal? O sea, que el lenguaje corporal es algo muy importante, ya que es con lo que uno se comunica más que todo. Y si uno le brinda seguridad y confianza al cliente, Bueno, creo que tuvimos un poquito de problemitas de conexión. Mi Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Coméntame, ¿pudiste visualizar el videito? ¿Alguien que quiera decirme su apreciación de forma voluntaria? Buenas noches. Eh, sí, me pareció interesante el video. Hablaba sobre las partes del cuerpo, se podría decir. Empezó Mm. hablando desde los pies y empezaba a subir manos, pecho, contacto visual, sonrisa. Y una de lo que pude anotar, decía verbalmente que antes de que una persona empiece a hablar, ya empezamos a asumir de cómo esa persona puede ser la forma de ser con tan solo observarla antes de que empiece a hablar. Entonces eso me pareció importante. Y ahí también hablaba del lenguaje corporal abierto y cerrado, lo que expresaba cada uno de los dos. Perfecto. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y es que al iniciar el video, por ejemplo, hay un apartado que dice que el 70% de toda la comunicación es el lenguaje corporal, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por lenguaje corporal? El lenguaje corporal es todo lo que el cuerpo comunica sin palabras, ¿ok? Hablamos entonces, gestos, postura, mirada, movimientos. Recordemos entonces que el 55% del mensaje que se transmite, no te preocupes, mi Ceci, no te preocupes, muchas gracias. Mejor espero puedas visualizar el videito. Vivian, coméntame, veo que levantaste la manito. Coméntame, ¿qué te puedo ayudar? ya, ahora sí, solo que tenía falla, sí. Ah, Mil ya, disculpas. perfecto. Te escucho. Dime, coméntame. Ya, lo que yo entendí del video es una que uno le tiene que generar confianza, respeto. Más que todo con la presencia, porque a veces dicen que la presencia vale más que mil cosas, y es verdad. Cuando uno trabaja en ventas, puerta a puerta o en oficina, más que todo, uno tiene que estar bien peinado, o sea, es la imagen que el cliente se lleva, pero si uno va despeinado, esto y lo otro, el cliente, la primera impresión es que no tiene mucha confianza, no le da confianza, y eso como que desmotiva y uno no puede cerrar una venta. Exacto, Y eso es muchísimas muy gracias. importante más que todo. Por eso en estas empresas vemos como RM, algunas empresas como tal, ya grandes, lo primero que dicen que maquilladitas, ni mucho, ni poquito, lo normal. Peinaditas y bien vestidas. Ujú. Exacto, exacto. Hay algo que siempre me llevo yo en la parte de ventas y en la vida general. Mi papá suele decirme muchísimo esto y él siempre me dice, como te ven, te tratan. Entonces, ¿qué quiere decir nosotros? Exactamente como me dices en este momento. Un vendedor en realidad, no sé si en su empresa funciona de la misma forma en en la empresa en la que yo estoy laborando actualmente, pero tenemos incluso un código de vestimenta, ¿ok? Ese código de vestimenta sí se debe respetar, por ejemplo, de lunes a miércoles formal, las mujeres con tacones, el día jueves ya puede ser semiformal, el día viernes ya podemos usar zapatillas, el día sábado sí ya podemos usar hasta ropa deportiva. Entonces, muchas empresas utilizan este recurso en realidad
hablando incluso o en realidad de ventas. Yo me acuerdo que yo tenía un grupo de trabajo también en el que todos teníamos como que esa regla o esa metodología de que siempre antes de entrar a una asesoría, no sé si ustedes lo hagan, pero siempre es como que perfumito y siempre la mentita y así, o sea, prácticamente para transmitirle no solamente esa confianza, sino esa pulcridad que tenemos nosotros como vendedores con la persona, porque es exactamente lo que tú me mencionas. Si es que yo veo a alguien que está desalineada, que no está arreglada, que obviamente no me emite ese profesionalismo, hasta la venta incluso se va a dificultar. ¿Ya? Entonces, muchísimas gracias por tu aporte. Te agradezco muchísimo. ¿Ya? Entonces, recordemos, el 55% del mensaje que se envía en ventas es corporal. O sea, el cliente te puede decir que sí, pero su cuerpo te puede decir que no. Está en nosotros aprender a diferenciar el lenguaje corporal o cómo se maneja. Entonces, ¿cómo usamos el lenguaje corporal para que nosotros podamos vender más? Si vemos interés, cerramos. Si vemos rechazo, preguntamos. Y si vemos confusión, aclaramos. ¿Ya? ¿A qué me voy con todo esto que Buenas les acabo de... noches con todo. Una consulta. Y Dime, Rey. en el caso de que, por ejemplo, nosotros la mayoría de las ventas las hacemos de modalidad online, claro, obviamente que aquí este lenguaje no funcionaría, porque no lo vamos a ver, no hacemos videollamada. ¿Ya? ¿Qué debes jugar ahí Entonces, entonces, André? exacto, que eso quería saber, con qué debemos jugar en este caso, nosotros que trabajamos más vía online. Fácil y sencillo, con tu WhatsApp profesional. Ahí es donde la persona te va a conocer. ¿Listo? Si tú tienes una foto de presentación en tu WhatsApp profesional en la que estás, si son hombres internados, si somos mujeres con levita, bien bonitas, peinadas, arregladas, con un fondo de la empresa, incluso tu mensaje de bienvenida. Por ejemplo, en la empresa en la que trabajamos tenemos o sea, nosotros de hecho es como que en especie de caricatura, de dibujo. Así, eso es la primera imagen que nosotros enviamos, pero obviamente después ya tenemos una imagen mucho más formal. Cuando las ventas son vía teléfono y en realidad cuando las asesorías no son presenciales, juega un papel importantísimo tu WhatsApp profesional. El mensaje incluso que tú envías de bienvenida, el mensaje que envías de información, todo eso, a diferencia de para quienes trabajamos de forma presencial, para los que trabajan de forma virtual, su carta de presentación es su WhatsApp profesional. ¿Listo? Eso y la habilidad de comunicación que llegaremos a tener. La fluidez con la que hablemos, la forma en la que vocalicemos las palabras, incluso hasta las palabras que utilicemos, todo eso es tu presentación. ¿Listo? Ahora, Ah, ya listo, gracias. ya, mi Andrei. Ahora, sí voy a hablar en este momento también cómo identificar una señal de cierre, de interés, de rechazo, de confusión por teléfono y otra presencial. En este momento, por ejemplo, nosotros vamos a hablar con las señales de interés que hay de forma presencial, es decir, la que nosotros podemos ver. Por ejemplo, cuando hay señales de interés, la persona se inclina hacia ti. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona quiere saber más, que ya le generaste interés, que quiere que le des más información. Cuando la persona mira el producto o el servicio, vamos a poner un ejemplo, cuando ofrece certificaciones y tú le das la certificación y se queda mirando y analiza, está evaluando. ¿Eso qué quiere decir? Que está interesado. También cuando asiente con la cabeza nos denota aceptación, o sea, también está en señales de interés. Sobre todo y principal, cuando sonríe, hay ese vínculo emocional y hay ese camino al cierre. ¿Por qué razón? Porque denota confianza. Y otra principal con la que nosotros nos damos cuenta que quiere comprar es cuando hace preguntas, ¿ya? Cuando hay un interés real en esto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros observamos de este tipo de señales que vemos en pantalla, nos vamos directamente al cierre. ¿Listo? Ahí es cuando nosotros ya sabemos que quiere comprar, que está interesado, manejamos bien toda la venta, cerramos. Pero también van a surgir señales de rechazo. Por ejemplo, los brazos cruzados, se aleja. ¿Qué suele hacer cuando se aleja? Se pega al espaldar de la silla donde le estamos dando, o a su vez mira el celular, aprieta los labios. Por ejemplo, si tiene los brazos cruzados, eso es un cierre total emocional. ¿Ya? Pero ojo con esto. Ahí quiero que hagamos una pausa. Después hablaremos de esto, pero quiero que recuerden que cuando una persona está con los brazos cruzados, la mayor parte de veces sí es cierre emocional.
Pero hay otras veces, y en especial en los hombres, que cuando cierran los brazos es porque están interesados y están denotando observación. Entonces, observaremos después que nosotros no tenemos que trabajar las señales solitas por separados, sino en conjunto. Pero ya lo veremos después, ¿ya? Cuando se aleja, Una entonces, consulta, dime, Rey. aquí en eso de hacer preguntas. Es Dime. hacer preguntas, o sea, cuando el cliente hace preguntas, ¿verdad? Ujú. Pero hay algunos casos donde el cliente pregunta, pregunta, pregunta y no se decide por nada. Ya, ahí es Hay donde como tú nosotros, debes. o sea, o ahí nosotros debemos generar las preguntas como para... No, a ver, cuando el cliente te hace preguntas, denota interés real, pero cuando son preguntas fundamentadas, ¿ok? Preguntas profundas. Cuando son preguntas sueltas, así como que, ¿y cuánto cuesta? Incluso en la forma en la que en la que te está preguntando, tú ya sabes si está o no interesado. Entonces, Ay, ay, ¿cuánto cuesta? Ah, sí, y los horarios, a diferencia de, claro, sí, y sabe que quisiera saber el costo y en qué horarios trabajan, porque yo, la verdad, trabajo en el día y sí me gustaría estudiar en la noche, ¿ok? Ahí es donde tú debes aprender a diferenciar las preguntas, en el tono de voz y en cuán profunda es la pregunta. Si son preguntas sueltas vaya, o muy superficiales, no está interesado. Si son preguntas profundas en base a lo que tú le estás comentando, está interesado, ¿ok? ay, Ya me han reído. Entonces, por ejemplo, cuando mira el celular o cuando mira otros productos o cuando se distrae fácilmente, quiere decir que estamos empezando a generar en el cliente desinterés, ¿ya? Y cuando aprieta los labios es señal de molestia. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos estas señales de rechazo? ¿Cambiamos inmediatamente de estrategia o a su vez preguntamos? En este caso, coménteme. ¿Tiene alguna duda, algo que no le haya quedado claro, algo que pueda yo solventarle en este momento? Ahí es cuando nosotros hacemos esa situación. Ojo con esto. Si después de cambiar de estrategia, no sé, se aplicar, qué sé yo, más conexión emocional o a su vez un poquito más de profesionalismo, si le vemos más seria a la persona y a su vez, aunque preguntamos, pero nos damos cuenta que no, ya es un rechazo. Lastimosamente es un rechazo. Pero aquí también nosotros debemos aprender a diferenciar las de señales de confusión. ¿Cuándo existen las señales de confusión? Cuando el cliente no entiende algo, ¿listo? Y sí quiere comprar, pero está con muchas dudas. Entonces, ¿cuál es nuestra finalidad aquí cuando el cliente nos denota confusión? Que nosotros aclaremos. Antes de seguir vendiendo, antes de pasar a otra parte del programa o de la venta, preguntemos, aclaremos las dudas. Por ejemplo, si nosotros ya le vemos que la persona tiene el ceño fruncido, es que a lo mejor algo no entendió. Entonces, yo ya sé que tiene el ceño fruncido, le pregunto, ¿sabe qué? ¿Si le quedó claro lo que le expliqué en este momento o a su vez desearía que le explique nuevamente? No hay ningún inconveniente de esa forma. Si es que también hace la cabeza como que significa que tiene alguna duda, ¿ok? Si hace silencios largos, es que a lo mejor entendió una parte o sea, está procesando la información. Y cuando la mirada está perdida, cuando no nos mira a los ojos, cuando no mira la hoja de información, cuando no mira el producto, está saturado de información. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros salir un poquito de seguirle dando información y le vamos a empezar a aclarar sus dudas. Para que nuestra asesoría sea completa, aclaramos dudas y luego sí continuamos dando la información. ¿Ya? Ahora, todo lo que nosotros estamos viendo en pantalla en sí es un resumen de lo que acabo de hablar en este momento. Por ejemplo, el cliente no solo se va a comunicar con palabras. Ver, hagamos esta actividad en este momento, porque como es un resumen, quiero que ustedes lo entiendan y lo verbalicen. Bien, Rita, ayúdame con la lectura del primer ítem en pantalla. en ventas, el cliente no solo comunica con palabras, sino principalmente con su lenguaje corporal, a través de sus gestos, posturas, mirada y microexpresiones. Revela si está interesado, rechazando o confundido, incluso cuando no lo dice. Perfecto, gracias. Vivian, ayúdame con la lectura del siguiente ítem en pantalla, del segundo. O a su vez, Henry, ayúdame con la lectura del segundo y tercer ítem en que ves en pantalla. Segundo y tercero. Eh, ya, el segundo, las señales de interés indican que el cliente se siente cómodo, presta atención y está evaluando comprar. En ese momento, el vendedor debe avanzar y cerrar. Tercero,
Las señales de rechazo muestran incomodidad o desagrado. Aquí es necesario cambiar de estrategia o hacer preguntas para no perder la venta. Perfecto. Termínale tú. Ya terminemos contigo todo. Ya, las señales de confusión revelan que el cliente no ha entendido. Antes de vender, se debe aclarar y simplificar. El vendedor profesional no insiste, observa, interpreta y adapta. Quien sabe leer el cuerpo del cliente sabe cuándo hablar, cuándo callar y cuándo cerrar. Perfecto. Así de sencillo. ¿Ok? Un vendedor profesional nunca va a insistir. Va a observar su entorno, va a interpretar qué es lo que está pasando y va a adaptar su speech, su asesoría, su conversación a la persona. Sa- Nosotros aprendiendo a leer el cuerpo del cliente, vamos a saber cuándo hablar, cuándo parar y el momento en el que vamos a realizar el cierre. ¿Ok? Listo, entonces. Ahora, viene un tema importantísimo para las ventas que son los microgestos en ventas. Primero, ¿qué es un microgesto? Un microgesto son expresiones o movimientos, pero muy sutiles, ¿ya? Y a veces son involuntarios que revelan emociones reales, pero en milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estar atentos con los cinco sentidos cuando damos asesorías. El cliente sí controla sus palabras, pero no puede controlar su cuerpo. ¿Por qué son importantes los microgestos en ventas? Una, porque nos permiten detectar dudas ocultas, identificar interés real, anticipar objeciones y ajustar nuestro discurso, speech, conversatorio, asesoría en tiempo real. ¿Ok? Un vendedor experto, chicos, lee al cliente mientras está hablando. ¿Ok? No es que yo me voy a pausar a verle lo que está haciendo, porque obviamente eso va a generar incomodidad. Le debo leer al cliente mientras él está hablando o mientras yo estoy hablando. Le debo ver cómo está reaccionando a la información que yo le estoy dando. Existen micros gestos de interés. Por ejemplo, hay ciertas señales, repito, se inclina para adelante, asiente la cabeza, tiene contacto visual constante y sonríe de forma leve. ¿Qué significa esto? Que se conectó con nosotros y no solo con nosotros, con nuestro producto o servicio. ¿Qué hacemos aquí? Profundizamos y avanzamos al cierre. Cuando vemos duda, va a fruncir el ceño, va a mirar hacia los lados, va a tocarse la cara, va a poner los labios tensos, que significa que no lo estamos convenciendo. Pero por algún motivo la persona no nos dice. ¿Qué hacer aquí? Nosotros debemos preguntar qué es lo que le está generando la duda en este momento para poder solventar la duda que tiene. Y de rechazo, los brazos cruzados, el cuerpo hacia atrás, no nos va a mirar y va a tener una expresión tensa. ¿Qué significa esto? Que hemos generado resistencia, que se ha creado la resistencia, el muro, la resistencia, la incomodidad. ¿Qué hacemos en este momento? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana para bajar la resistencia? Nosotros reconectamos. ¿Listo? Hacemos que la presión se desaparezca. Por ejemplo, siento que hay algo que no te termina de cuadrar. ¿Quieres que lo revisemos juntos para yo poder ayudarte? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? La persona ya se siente en confianza, la presión se ha reducido notoriamente y la barrera se destruye. ¿Ya? Así que ojo con las preguntas poderosas. Pero también existen los microgestos de tensión. ¿Ok? Aquí en esto de la tensión, la persona está con las manos inquietas, nuevamente aprieta los labios, tiene movimientos muy repetitivos, como por ejemplo que se toca la nariz, que se rasca la cabeza y tiene una respiración rápida, como que quiero que esto acabe, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que la persona ha entrado en un momento de estrés, ¿ya? Ya sea porque tiene presión, tiene miedo. ¿Qué hacemos aquí? Le damos seguridad y hacemos que nuevamente la presión desaparezca. Por ejemplo, no tienes que decidir ahora. Podemos verlo con calma. En este momento le voy a explicar, por ejemplo, en qué le va a servir este producto o servicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Se destruye esa presión y la persona nuevamente comienza a tener esta confianza con nosotros. ¿Ya? Cuando nosotros usamos todo esto para ver mejor, para vender mejor. Si vemos interés, prefiere este modelo u otro. Si vemos rechazo, ¿qué es lo que no le convence? Coméntenme. Si vemos confusión, se lo voy a explicar de una forma más simple, ¿ya? Una frase clave principalmente para toda esta parte. El cuerpo revela lo que la boca intenta ocultar. Tengamos siempre en mente, el cuerpo va a revelar lo que la boca intenta ocultar. ¿Ya? Ahora, no solo se trata de que como vendedores sepamos leer, sino proyectar, ¿ok? ¿Qué entonces, qué quiere decir?
a la vez que leo los microgestos de mi cliente, también yo debo emitir microgestos que le hagan sentir en confianza. Por ejemplo, una sonrisa. Obviamente no forzada, no, eh, que no transmita confianza. ¿Cómo es esta sonrisa que debemos nosotros emitir? Natural. La postura siempre, primero, ya vimos el video, recta, pero a su vez abierta, movilizando los brazos, haciéndole sentir tranquilo. Segundo, el contacto visual es importantísimo, pero evitemos como que mirarle fijamente y hacerle que la persona se ponga nerviosa. Debe ser un contacto visual equilibrado. Ten, ¿ok? Y nuestros movimientos nunca fuertes, o sea, no es como que apunto el lápiz y duro, no, suaves, suaves, o sea, como los que yo estoy utilizando en este momento con ustedes, para transmitir confianza, cercanía y seguridad. ¿Qué microgestos evitamos a cualquier costa, chicos? No miremos el celular, nunca crucemos los brazos, tampoco si la persona nos mira, nosotros agachar la mirada o ver a otro lado, no, porque eso nos resta inseguridad. Y tampoco hagamos movimientos nerviosos. ¿A qué me refiero con movimientos nerviosos? Por ejemplo, a rascarse la cabeza, a, no sé, a estar con los dedos así, porque esto, por ejemplo, hay vendedores que están con los dedos mucho así y eso que hace le genera a la persona que preste atención a mis dedos y ya no está prestando atención a la venta. ¿Ok? ¿Qué hacemos en este momento? Estamos, en vez de transmitir lo que queremos transmitir, transmitimos inseguridad y desinterés. ¿Qué hacemos entonces? Que la persona pierda totalmente el gusto por comprarnos. ¿Ya? Hay un error clave aquí, ¿ok? Y eso es lo que yo les mencioné hace un ratito de los brazos cruzados. No debemos interpretar un gesto de forma aislada. ¿Ya? Existe una regla profesional. Un solo gesto no significa nada. Un patrón, sí. ¿Ok? Observamos entonces repetición, contexto y combinación de señales. ¿Ya? ¿A qué me refiero entonces en esto? Por ejemplo, lo que les mencionaba. Si la persona está con los brazos cruzados y yo le identifico de forma aislada, ¿qué voy a decir? Me rechazo, no está interesado, no quiere. Pero ¿qué pasa si le vemos que está con los brazos cerrados pero sonriente? A lo mejor solamente la persona tiene esa tendencia a cerrar los brazos, pero está sonriendo, le interesamos. A eso me refiero. Nunca identifiquemos un solo gesto aislado, chicos. Combinémoslo y entendamos el patrón y la repetición con lo que lo está haciendo para nosotros llegar a entender. ¿Ok? Entonces, en los movimientos involuntarios del rostro que revelan emociones reales, involuntarios, esto sí pasa sin que nos demos cuenta, cuando hay interés, la persona tiene las pupilas dilatadas, levanta las cejas o sonríe de forma leve. Ni ella se da cuenta. Yo sí sé interpretar como vendedor. Cuando hay rechazo, aprieta los labios, arruga la nariz sin darse cuenta o nos mira hacia abajo. O sea, nos evita la mirada porque no quiere ningún tipo de compromiso. Y cuando hay duda, o se toca la nariz, o se toca la boca, o se frota el cuello, un rostro no sabe mentir. Entonces sepamos a diferenciar nosotros, incluso para que nosotros no tengamos pérdidas. En este caso, como había hablado alguna vez con ustedes durante todo este módulo, no puedo darle la misma asesoría a una persona que veo que es un buen prospecto y que está interesada a una persona que veo que es curiosa. Entonces, no solamente interpretar los gestos verbales, sino también los no verbales, los microgestos, nunca aislados, sino en conjunto, identificando patrones. Todo ese conjunto que les acabo de mencionar va a hacer que nosotros seamos unos vendedores profesionales de élite. Tengamos en consideración eso, ¿ya? Entonces, mis chicos, con esto hemos terminado ya este módulo 2. Este módulo 2 en realidad les ha ayudado muchísimo, a diferencia del módulo uno que vimos que era como que más introductorio. En este módulo nosotros ya aprendimos a trabajar un poquito en el lenguaje verbal y no verbal en este caso trabajando en las ventas. Recordemos nuevamente, todos los temas que hemos visto en pantalla son los temas que hemos trabajado. Para quienes quieran hacer una retroalimentación, está habilitada las diapositivas en la plataforma. Espero puedan ver los videos las veces que necesiten verlo. Eh, Quedan pendientes los dos videos de persuasión. Son videos un poco larguitos, de 20 a 30 minutos, pero les aseguro que son 20 a 30 minutos fructíferos que les van a servir muchísimo. En este caso, les agradezco muchísimo por haber formado parte de este curso, por haber trabajado conmigo durante el módulo uno, módulo 2. No sé si nos veremos en un futuro. Viene un módulo súper chévere, es el módulo de neuroventas. Póngale mucha atención, sáquenle en el jugo a toda la información que les van a dar.
Y de corazón espero que en algún momento podamos encontrarnos en esta vida de vendedores. Si no, siento que me he enriquecido mucho yo de ustedes. Espero que ustedes hayan sentido lo mismo de mí. Les agradezco muchísimo. Que tengan una excelente noche y un excelente cierre de semana. Espero verlos en un futuro y cualquier novedad o dura, estamos aquí obviamente de forma interna para poder ayudarles. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias por todo. Un abrazo, una feliz noche para todos.